La palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 8, versículo 27, y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? En la vida en Dios, nosotros todos debemos estar preparados para atravesar por procesos. Y cuando hablamos de procesos, estamos hablando de situaciones difíciles, de situaciones duras, de problemas, de crisis que en ocasiones nos asaltan. Y en realidad los procesos son duros, son difíciles. Nadie quiere pasar por uno de ellos, porque cuando hablamos de procesos, estamos hablando de momentos y de situaciones que nos causan gran malestar, que nos causan dolor, angustia, desesperación y lamentablemente ha habido muchos casos en los cuales las personas no logran superar esta situación, este trance en la vida. Hay personas que hasta se han quitado la vida porque no han sido capaces de soportar lo que le ha llegado. Otros han caído en grandes depresiones y en situaciones sumamente difíciles. Nadie quiere atravesar por un proceso, que puede ser una situación económica difícil, puede ser un diagnóstico de salud sumamente negativo, puede ser problemas en la familia, la pérdida de un trabajo, la quiebra en algún negocio o una situación catastrófica. Pero nosotros todos debemos estar preparados porque los procesos pueden asaltarnos en el momento que menos pudiéramos pensar. Y hay una gran verdad que todos debemos asimilar, y es que el hecho de caminar con Dios, el hecho de ser creyente, de haber entregado la vida al Señor, eso no exonera absolutamente a nadie de pasar por algún proceso. Eso es algo que nosotros tenemos que tener bien en claro. Porque a veces hay personas pregonando, predicando y enseñando que ya porque una persona entregó su vida al Señor, a partir de ahí no le ocurrirá, no le vendrá absolutamente nada negativo. Todo lo contrario, lo que visualizan, lo que le auguran y lo que le profetizan es bendiciones y cosas
sumamente interesantes, cosas positivas, pero ese no es el Evangelio de Jesucristo. Eso no es realmente vivir una vida en Dios. Todos tenemos que estar preparados, todos tenemos que estar apercibidos, todos tenemos que estar listos, en guardia, para en cualquier momento vernos en medio de una situación difícil. Pero así como debemos entender que el hecho de servir a Dios no nos exonera de situaciones duras, de igual manera debemos también tener bien en claro que no importa la situación, no importa el proceso, no importa la dureza del momento por el que podamos estar atravesando, Dios siempre estará con nosotros. No te dejaré ni te desampararé. En medio de la angustia, en medio de la crisis, en una pérdida de trabajo, en una pérdida de la salud, en una situación conflictiva, en un problema grande familiar, no estamos solos. Tú no estás solo. Tú no estás sola. Dios está ahí. Y es algo que tenemos que visualizar de manera clara y precisa, de que en el caminar, en el sendero lleno de espinas, lleno de dificultades, no estamos caminando solos. Quizás en el momento no lo veamos, no estemos conscientes, no lo sintamos, pero el Señor está ahí. El Señor va muy de cerca con nosotros. Él está atento a todo lo que está ocurriendo, a todo lo que está pasando. Lo tercero que debemos entender es que esa situación, ese proceso, ese problema, esa dificultad, ese diagnóstico, esa crisis que ha llegado, Dios la va a usar para bien. Dijo San Agustín que Dios es tan poderoso que del mal Él saca el bien. El único que puede hacer eso, el único que es capaz de hacer eso, es Dios. Del mal sacar el bien. De modo que cuando atravesamos por dificultades, cuando estamos en medio de un proceso, debemos tener una visión bien clara del momento que estamos viviendo. Es cierto que hay una situación dura, pero yo debo reconocer que sí, que estoy en una situación dura, que sí, ciertamente se ha perdido el trabajo, que ciertamente tengo en mis manos un diagnóstico dado por un doctor que dice que hay un problema de salud bastante preocupante. ¿Cuántas cosas difíciles, duras, amargas y desafiantes nos llegan? Pero debemos estar conscientes de que sí, eso está, que eso ha llegado, que eso está ahí, que es un problema. No puedo tratar de eludirlo, de evadirlo o lamentarme porque llegó, o quizás hasta culpar a Dios
como han hecho algunos filósofos, culpar a Dios de los males que hay en el mundo, culpar a Dios, responsabilizar a Dios de las situaciones difíciles por las que atraviesan los hombres. No, no tenemos que culpar a Dios, ni siquiera debemos culpar a nadie. Solamente reconocer que la situación está ahí. Tener una comprensión clara de esto. Y ya teniendo esta comprensión de la realidad en la que nos encontramos, debemos ahora armarnos de paciencia. Es decir, tratar de ver por dónde vendrá la salida. Tratar de ver cuáles alternativas sanas yo tengo en mis manos. Porque hay decisiones muy equivocadas que se toman en los momentos de dificultad. Hay decisiones que son totalmente una locura, que no son las adecuadas. Y ahí es cuando nosotros debemos de manera sana intentar o tratar de buscar la salida, pero armado de paciencia, no queriendo que la crisis o que el proceso se resuelva de la noche a la mañana. Es el tiempo para meternos a profundidad con Dios a través de la oración, a través de la palabra y siendo fiel, manteniéndonos firme, confiando cada vez más en Él. Estando en esa posición, debemos actuar con madurez, dejando que Dios haga su trabajo. No nosotros, porque las decisiones que se toman muchas veces al calor de una situación son decisiones inadecuadas, son decisiones incorrectas, porque las emociones no son buenas. Las emociones nos traicionan y por eso es recomendable no tomar decisiones al calor de las emociones, porque muchas veces esas emociones están cargadas de resentimientos, de desesperación, de angustia, hasta de odio y de deseo de hacer daño, deseo de venganza. Y eso entonces contamina el proceso, porque vamos a buscar una salida ya de manera desnaturalizada y contraria a lo que es el carácter de Dios y lo que es la voluntad de Dios. Debemos hacer las cosas respetando siempre la voluntad de Dios, sin que se ponga en juego o en entredicho el testimonio nuestro como seguidores de Dios, como siervos y siervas del Señor. Debemos hacer las cosas conforme a la regla de juego espiritual, atento siempre a la palabra del Señor, para no violarla, para no dar muestra de que hay debilidades grandes en nosotros, para no dar muestra de que lo que se nos enseñó o lo que nosotros aprendimos en Dios no tiene fundamento. Ahí es cuando nosotros debemos entonces reflejar el gran carácter nuestro en Dios. Ahí es cuando nosotros debemos demostrarle al mundo espiritual qué tan firme es
nuestra confianza en el Dios que hemos decidido servir y caminar con Él en nuestra vida. En la palabra de Dios tenemos varios ejemplos de hombres que atravesaron por situaciones difíciles, por procesos duros, pero que se mantuvieron. Uno de ellos es José, el hombre que fue encarcelado, el hombre a quien intentaron matar a sus propios hermanos, el hombre que fue sometido a tentaciones fuertes, pero que se mantuvo firme, y como Dios, el proceso por el cual él pasó, lo utilizó para honrarlo y llevarlo a una posición de grandeza, de poder y de gloria para el nombre del Señor. Está el caso de Job, que también pasó por una situación sumamente difícil, perdiéndolo todo, incluyendo la familia y las cosas materiales. Sin embargo, al final, Dios le dio la victoria. En esta porción de la Escritura, vemos que los discípulos atravesaron por una tormenta en medio del mar. Las olas amenazaban con sepultar la embarcación. Los vientos amenazaban con despedazar todo. Y ellos se llenaron de desesperación y hasta cierto punto creyeron que iban a fracasar. Pero el Señor se levantó, reprendió el viento, hizo que las olas descendieran, que la mar se aquietara y que todo volviera a la normalidad. Que la vida de ellos volviera a la normalidad. Que ese proceso, que esa situación desapareciera. Y entonces ellos vieron que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Que ellos no estaban solos, que tenían una gran compañía, que tenían a su disposición todo el poder de Dios para proteger su vida y llevarlo al puerto seguro. Estamos en Dios. No nos desesperemos, no tomemos decisiones erradas. Confiemos en el gran poder de Dios. Que esa situación de salud, que esa situación económica, que ese problema con la familia, que esa situación dura por la que está atravesando en este momento, no se constituya en una derrota, ni tampoco te lleve a tirar por la borda las grandes promesas que Dios te ha dado y que tiene para ti y tu vida. Debemos mantenernos firmes porque los procesos son para bendición. Los procesos son para llevarnos a otro nivel en Dios. Los procesos son para que veamos la gloria de Dios y el nombre del Señor sea glorificado. Que Dios te bendiga en esta hora.